Vamos a empezar, así no se dilata más, la gente que llegará después. Queríamos dar la bienvenida en el marco de estas jornadas de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a un panel que pensamos en el marco de estas jornadas de temas de coyuntura que nos pueden parecer atractivos e interesantes. Acá con Inés y Román, que estuvieron en la organización metiéndole a full para que saliera todo bien. Un panel, bueno, que nos habla de un momento bastante particular, ¿no? Como de bastante incertidumbre, de bastante crisis, como bien dice las jornadas, el título de las jornadas, la incertidumbre, las emergencias de estos tiempos, y una arista que quedó visible, sobre todo en la época pandémica y pospandémica que sigue acá dando vueltas, tenía que ver con la cuestión ambiental, ecológica. Digo, hay un montón de factores e indicadores que nos dicen que estamos avanzando estamos en un contexto muy particular. Y estamos en una ola de calor, además, justo ahora, que es como una coyuntura bastante idónea para hablar de esto. Acá estamos bien porque tenemos el aire, pero hace mucho calor. Digo, hay una ola de calor que es inusual en Argentina y en Latinoamérica, como en otras partes del mundo también. Así que qué mejor charlar de estos temas con dos personas que tienen trayectorias bastante distintas, que provienen del campo de las ciencias sociales. Un panel sobre una mesa especial sobre crisis ecológica. Vamos a hablar sobre ambiente, sobre antropoceno, sobre transiciones, qué está pasando a nivel global y, bueno, hacia dónde vamos. ¿Y qué podemos hacer de las ciencias sociales también, ¿no? Que es como una pregunta que en el marco de esta jornada nos interpelaba sobre todo a dos personas que vienen de lugares distintos, de la antropología, de la sociología. Un poco los disparadores que le habíamos dado era no solo reflexionar sobre qué es la crisis socioecológica, sino qué tenemos para aportar como cientistas sociales o del pensamiento social sobre estas cuestiones. Así que sin más, les vuelvo a dar las gracias por venir y le doy la bienvenida a Gabriela y a Débora, que van a estar exponiendo sobre estos temas y van a tener aproximadamente 15-20 minutos para exponer, para mostrarnos lo que nos trajeron, y luego va a haber una ronda de preguntas y de intercambio y de debate. Yo las voy a presentar, va a empezar Débora y luego seguirá Gabriela. Vamos a hacer al revés. Va a empezar, bueno, va a empezar Gabriela, está bien, me engañaron ahí. Bueno, Gabriela Biciquiere es licenciada en Sociología por la UBA, es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo y magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales por la misma institución. Actualmente es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e investigadora y docente adjunta de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es integrante del GESIPE, el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética, y es directora del proyecto Problemática Energética y Disputas Sociales, Actores, Escenarios y Conflictos en la Argentina Actual. Sus investigaciones y publicaciones más recientes se centran en la problemática energética y la producción de hidrocarburos no convencionales en vaca muerta, la crisis socioecológica y la transición energética, el hidrógeno verde como alternativa al proceso de descarbonización. Y tenemos a Débora Alejandra Suistum, quien es doctora en Antropología Social por IDAES UNSAM, es magíster en Ciencias de Territorio, Erasmus Mundus, investigadora adjunta del CONICET y profesora de Humanidades Ambientales en la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de San Martín. Ha dirigido proyectos a nivel comunitario, privado y gubernamental en temáticas de desastres y reducción de riesgos, contaminación y salud ambiental, desplazamientos humanos y low impact living. Ha publicado resultados de su investigación en diferentes formatos y ha recibido varios premios internacionales y se encuentra interesada en la aviación disciplinar para abordar problemáticas de nuestros tiempos. Cofundó la Escuela Latinoamericana de Antropoceno para explorar la construcción de intervenciones territoriales en la interfaz arte, ciencia participativa, ambiente y el proyecto de innovación tecnológica Sensora AR. Así que, bueno, le voy a poner entonces a Gabriela, cuando estés... Me gusta más el currículum de ella que el mío. ¿Te gustó más cómo lo...? Me gustó más. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Le agradezco especialmente a Juan, Román e Inés por la oportunidad de charlar un poquito sobre estos temas de crisis y transición socioecológica y cuáles son algunos de los aportes que nos pueden ofrecer las ciencias sociales para pensar estos procesos. Antes de comenzar a pasar un poco los PPT, que a mí me ayudan a organizar algunas ideas, lo que voy a introducir y a conversar es producto de lecturas colectivas, es producto de pensamiento colectivo, lecturas de académicos, intelectuales, militantes, fundamentalmente de América Latina, y de discusiones y trabajo colectivo en el GESIPE, donde Juan también está presente, y además mi trabajo de campo lo llevo adelante con Juan, así que gran parte de lo que voy a hablar acá también se nutre muchísimo de los diálogos que hemos entablado con Juan a lo largo de estos años. Así que bueno, voy a tratar de presentar algunas ideas
algunas ideas que me ordené para pensar este proceso de crisis. A mí me gusta pensar, al igual que lo hacen Lander y otros intelectuales, que estamos frente a una crisis que es sistémica, civilizatoria y socioecológica. Cuando hablamos de una crisis de estas características, nos estamos refiriendo a una crisis sistémica, ¿por qué? Porque es al mismo tiempo alimentaria, bélica, migratoria, económica, ambiental. Y, digamos, el pensamiento sistémico, si algo nos aporta, es a pensar la articulación de distintas dimensiones que le dan cierto sentido. Entonces, es una crisis que en particular requiere pensar en la interrelación de distintas dimensiones que la constituyen. Y esta crisis es una emergente del modelo de desarrollo hegemónico que estamos experimentando actualmente. Este modelo de desarrollo hegemónico es un modelo de desarrollo que tiende a privilegiar el crecimiento medido por aumento del PBI, y es un desarrollo hegemónico que tiende a, digamos, a fomentar el productivismo. La idea es producir, explotar la naturaleza, el desarrollo de las fuerzas productivas, y por lo tanto es un modelo de desarrollo que se ha ido consolidando en la sociedad moderna y con la modernidad. Por eso, en términos filosóficos, en términos culturales, descansa en la separación entre especie humana y naturaleza. Esta separación cartesiana, fruto de la modernidad, donde, bueno, Débora, con quien es un placer compartir esta mesa, nos va a hablar un poquito más de eso, pero que tiene como un contenido muy importante esta idea de la especie humana como superioridad frente a otras especies y frente a la biodiversidad. Ciertamente para las ciencias sociales y para la sociología hablar de crisis no es algo novedoso. Digo, las ciencias sociales hemos estudiado, analizado, documentado distintas crisis a lo largo de la historia. Digo, las sociedades, las comunidades han sufrido distintas crisis y también distintos procesos de transición. Siempre que hablamos de transición, hablamos de un tránsito, de un punto de partida hacia un punto de llegada, por supuesto un punto de llegada que siempre es disputado, es discutido por distintos grupos, sectores sociales, intelectuales, porque efectivamente hay abordajes que piensan típicamente como tipo ideal a lo Weber, un punto de llegada, un punto de partida, un punto de partida, un punto de llegada, pero esto no es más que algo típico ideal. Entonces, transiciones ha habido muchas y distintas características, esto está trabajado, documentado, pero para pensar la transición socioecológica, de la que vamos a hablar un ratito a lo largo de esta mesa, a mí me gusta pensar en una crisis y una transición que ha experimentado América Latina durante el siglo XX, fundamentalmente desde mediados del siglo XX en adelante. Digo, la sociología, las ciencias sociales y la sociología en América Latina se fueron consolidando y constituyendo alrededor de la crisis y la transición para el desarrollo. Esto es, partimos de sociedades tradicionales, de sociedades en las cuales la producción agraria era la predominante. Entonces la pregunta es cómo, para las instituciones como la CEPAL, para los sectores de la academia, para los militantes, para los sectores políticos, era cómo pasar, cómo transitar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Y esto requería cambios cualitativos de magnitud. Pero ahí la cuestión era cómo estimular y cómo promover el desarrollo. Digo, en todo caso, el desarrollo de las fuerzas productivas, la modernización industrial, la tecnificación de las actividades primarias, era fundamental, y era fundamental para lidiar con todos los procesos de marginalidad urbana, tanto así como rural, que eran advertidos por las ciencias sociales desde mediados del siglo XX en adelante. Por lo tanto, ciertas reformas de distinto tipo, una intervención fuerte del Estado también para poder justamente tratar de acompañar esta transición, era un punto fundamental de esa mirada sobre la transición. La cuestión ambiental, por supuesto, no era una cuestión sustantiva, no era una cuestión alarmante. En todo caso, la naturaleza era algo a ser explotado, a ser dominado, para poder promover y estimular el desarrollo. Y en esta perspectiva del desarrollo o de la falta de desarrollo, autores como Prebisch, como los dependentistas o Furtado, fueron advirtiendo sobre problemas de desigualdad. La desigualdad era vista como una asimetría en los términos de intercambio entre los países de desarrollo más temprano, entre los países periféricos. Este problema del desarrollo y de la falta de autonomía era vista por los dependentistas como un problema de dominación, digo, de la dominación de clases, de grupos de los países centrales y dominantes respecto a los países periféricos.
Y este era el problema, ¿no? Cómo autonomizarnos, cómo generar un desarrollo propio de los países latinoamericanos, ya sea superando las relaciones de dominación, superando el capitalismo como un proceso de emancipación social y política, o bien desde una perspectiva más burguesa y reformista de la CEPAL, generando estas reformas que nos iban a permitir tratar de generar en los países de América Latina soberanía de distinto tipo. Digamos, un análisis que cuando yo a veces lo converso en las clases no parece algo tan viejo, tan antiguo, sino que por el contrario, esta mirada, esta perspectiva productivista del desarrollo sigue estando bastante presente en las perspectivas analíticas y políticas del presente. ¿Cuándo empieza a aparecer la cuestión ambiental? Bueno, sobre esto hay mucha bibliografía y Débora también me va a corregir también, pero es recién hacia los años 80 cuando la cuestión ambiental empieza a colarse con fuerza en los organismos internacionales, en las discusiones sobre lo que va a ser el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. La cuestión ambiental también aparece ligada con fuerza a la noción de justicia ambiental en los años 90 en Estados Unidos, una noción que buscaba poner digamos, sobre la mesa los problemas de contaminación que sufrían las poblaciones urbanas. Y en este contexto, en este comienzo de la discusión con fuerza de la cuestión ambiental, que digo, empieza por ahí en Estados Unidos, sigue en Europa, se generan los partidos verdes, y etcétera, etcétera. En esta discusión sobre el desarrollo sustentable, en los 80-90, después va a perder fuerza, después va a volver, y hoy tenemos que estar preguntándonos si hablamos de sustentabilidad débil, moderada, fuerte, superfuerte, es algo en lo que están apostando y aportando distintos analistas de América Latina, pero en esta discusión los dirigentes, militantes, funcionarios de América Latina, la verdad que iban perdiendo la partida, porque lo que intentaban era poner en agenda los problemas del desarrollo en nuestra región y cómo eso estaba ligado justamente a los problemas de la deuda externa, a los problemas de la desigualdad. Pero bueno, en esa partida, digamos, los países de América Latina, digamos, no les fue fácil, ni lo es en la actualidad, digamos, tratar de disponer e imponer en algún sentido, discutir situaciones adversas que atravesaban estos países de desarrollo más tardío o periféricos o con los adjetivos que querramos ponerlas. La crisis socioecológica del presente, decimos que es socioecológica, implica, por lo tanto, situar ahora sí a la cuestión ambiental en un lugar de jerarquía, cosa que no ocurría o no ocurrió durante el siglo XX cuando hablamos de la crisis del desarrollo. Ahora sí la cuestión ambiental empieza a ganar muchísimo terreno en la agenda mundial, en la agenda internacional, en la agenda regional. Por supuesto, tendremos que ver de qué manera va ganando agenda. Digo, hace muy poquito hasta el presidente Alberto Fernández hablaba de que no hay justicia social sin justicia ambiental, y esos términos a mí me dan un poquito de miedo porque parecían un poco, digamos, descargados de sentido. ¿Qué sentido le aportaba? Pero digo, ya nuestro propio presidente está hablando de justicia social, justicia ambiental, está un poco de moda hablar en estos términos, el tema es que hay que cargarlo de sentido y de discusión reflexiva. Y para empezar a situar la cuestión ambiental en la agenda internacional, los datos generados por los científicos fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque la aceleración del calentamiento global fue un dato, un problema, y es un problema que justamente empezó a concitar el interés de la dirigencia internacional, con más o menos franqueza, por tratar de, digamos, contener un problema que resulta urgente resolver. Ahora bien, la métrica del carbono es una métrica que se ha dispuesto con fuerza en las agendas públicas. Sin embargo, no se discute la dinámica del capitalismo, no se discute cuáles son las causas que han generado esta crisis socioecológica y cuáles son las causas que han generado la aceleración del calentamiento global, ¿sí? Y por eso el problema también, como dicen algunos pensadores, algunos trabajadores de la ciencia, trabajadores de la academia, militantes, organizaciones sociales, el problema es que si la métrica del carbono
es la variable, la dimensión que resulta más crítica para pensar la crisis del presente, también las respuestas públicas y las respuestas políticas van a ser pensadas en ese sentido. El problema es que la crisis climática y la crisis ambiental no es solo el producto de la aceleración del calentamiento global, que es un gran problema que requiere urgencia. Hay otros problemas que tienen que ver y relacionados con la aceleración del calentamiento global que tienen que ver con la deforestación, la producción de alimentos, los residuos. Todos estos procesos generan gases de efecto invernadero. Sin embargo, el elemento más importante o más relevante que nos ha ofrecido y que nos ofrece la acumulación de conocimiento y de datos científicos hasta el momento, es que los principales causales de esta crisis tienen que ver con la producción y utilización de los combustibles fósiles a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI. Entonces, si bien son varias las dimensiones que dan cuenta de la crisis climática, ciertamente si miramos la métrica del carbono, si miramos la emisión de gases de efecto invernadero, que no es el único problema, pero es único, es el que ha tomado con mayor relevancia pública, mediática, que ha adquirido mayor reconocimiento y por tanto, la dirigencia a nivel político internacional dice, bueno, algo sobre esto hay que hacer, después veremos que mucho no hacen, o lo hacen de una manera bastante lenta, pero el tema es que la cuestión de la energía y de la producción de combustibles fósiles ha tomado un lugar de importancia. Bueno, dicho esto, es importante mostrar algunos datos. ¿Por qué la cuestión de la energía, de la producción de energía a través de combustibles fósiles es el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero? No el único, pero sí uno de los más importantes. Bueno, esto es para mirar un pequeño gráfico. Para el 2019, a nivel mundial, el 33,01% de la energía consumida vino del petróleo, el 27% del carbón, el 24,2% del gas natural. Estos son las tres fuentes de fósiles que generan gases de efecto invernadero. El carbón genera más gases de efecto invernadero que el petróleo y el petróleo aún más que el gas. Pero los tres causan, no son los principales causales de la aceleración del calentamiento global. Esto para tener alguna idea de cómo consumimos energía en el planeta. Por eso digo, estos son los datos, el tema es, bueno, cómo hacemos una lectura y una discusión reflexiva sobre las causas también de este alto consumo de energía, ¿no? Bueno, una cuestión que me parece sumamente importante tener en cuenta desde nuestro lugar de trabajadores de las ciencias sociales o trabajadores de la sociología, es que todo este proceso requiere poner el ojo también en la producción y reproducción de las desigualdades. Porque no todos los grupos y las clases sociales y los países y los sectores económicos aportan a la aceleración del calentamiento global de la misma manera. Entonces, para arrojar algunas cifras, casi un 50% de las emisiones de carbono son resultado de las actividades que llevan adelante alrededor del 10% de la población global. El 70% de las emisiones son generadas por el 20% de la población. Digo, para mirar algunas cifras que pueden variar, pero lo que importa ahí es mostrar, cómo el aporte en la generación de gases de efecto invernadero es desigual entre clases, grupos sociales, países y regiones. El consumo de energía también se encuentra muy desigualmente distribuido entre las clases sociales, ¿sí? Porque son los sectores de mayores ingresos los que tienen estilos de consumo, ¿sí?, que contribuyen a los gases de efecto invernadero, porque consumen mucha energía para sostener sus estilos de vida. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, a través de los bienes que consumen, pero también a través de todos los viajes que realizan en avión, en autos, etcétera, etcétera. Esto también es un tema. Otros datos para mirar desigualdad. Son 100 las empresas que concentran el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, entre estas, las que se dedican a la producción de combustibles fósiles son las que realizan los mayores aportes. Interesante, porque también son las empresas que producen combustibles fósiles las que ahora están muy atentas y muy interesadas en producir fuentes de energía renovables. Dicho sea de paso, en el hidrógeno verde están súper atentas estas empresas a ver cómo meter ahí alguna pata. Otra cuestión para distinguir entre los países que más consumen energía. Los países más poblados e industrializados también encabezan la lista de los que arrojan mayor carbono a la atmósfera.
China es el que lidera el consumo de energía y también el aporte de gases de efecto invernadero, porque produce muchos bienes que exporta, porque tiene mucha población, porque usa mucho carbón todavía. Estados Unidos es el segundo país que más aporta en la emisión de gases de efecto invernadero porque consume también muchísima energía por su, digamos, estructura industrial y productiva, comercial. Y la India, que no es una potencia, si usted quiere, industrial, pero tiene mucha población. Estos son los tres países que también se encuentran, digamos, dentro de los que más aportan en este proceso de carbonización climática. Este es otro cuadro, no sé si se ven los colores, por ahí están medios difusos, pero ¿cuáles son los países que han acumulado, ¿sí?, emisiones desde 1850 hasta el 2021? Bueno, digo, cuando miramos digamos, una tendencia histórica, lidera Estados Unidos, sigue China, sigue Rusia, Brasil e Indonesia también están ahí entre los que han contribuido históricamente a este proceso de carbonización climática. Es interesante porque en el caso de Brasil e Indonesia lo que mide este cuadrito no es solamente cuánto combustible utilizan, sino que miden también el problema del uso de la tierra y el problema de la tala de bosques. Brasil tiene un tema respecto a su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, o quieren a que no se limite esta emisión, que tiene que ver con el uso de la tierra para la ganadería, la agricultura, y me pasa el tiempo. Bueno, transición socioecológica, ya está, queda poco. Bueno, transición socioecológica lo podemos pensar como un concepto horizonte, como un concepto en disputa, porque lo que hace es poner en discusión el modelo de desarrollo vigente. Entonces es un concepto también que, a diferencia de esa transición del mediados del siglo XX, que digamos que proponía la CEPAL o los dependentistas en otra clave, es un proceso de transición generado desde abajo, ¿sí? Si ustedes googlean transición socioecológica no van a encontrar mucha literatura académica. Digo, lo que van a encontrar es mucho documento producido desde las organizaciones sociales. Y esto es un dato no menor, ¿sí?, porque nos habla de un proceso que está emergiendo desde abajo. La transición energética es uno de los aspectos que tiene mayor importancia en la actualidad cuando hablamos de transición socioecológica. Es una, no son todas, también hay un proceso o hay una aspiración de un proceso de transición agroalimentaria, por ejemplo, pero la transición energética es una en la que ya todos los países del mundo se encuentran embarcados a distinta velocidad, con distinta fuerza. Los países que están logrando mayores, digamos, mejores números, mejores cifras en incorporar fuentes de energía renovable son los que tienen menos población, son los que aportan menos a la producción de gases de efecto invernadero, y esto también es un dato no menor. Y acá, digo, América Latina, otro, consumo de energía, lo mismo, muy fosilista, 34 de gas, 31 de petróleo, digo, para dar una idea de la importancia que todavía tiene el consumo de energía fósil en nuestra matriz productiva de transporte y residencial. Y esto es otro tema que a mí me parece que hay que tener en cuenta cuando miramos desde la sociología y las ciencias sociales en general estos números. El que más aporta, o el que más energía consume es el transporte, luego está la industria y luego el sector residencial. Digo, porque está buenísimo que todos tengamos una conducta mucho más cuidadosa con el gasto de energía, pero no somos los que más aportamos al calentamiento global. Y esto implica también que los estados tienen que tener una intervención muy fuerte, por ejemplo, para redefinir todo el sistema de transporte. Por ejemplo, Argentina, 54% del consumo energético está representado por el gas, el 31% por el petróleo, o sea, casi toda nuestra matriz energética también es fósil. Y la transición energética en curso a nivel global, planetario y en la Argentina, además, como dicen distintos autores, es de tipo corporativa, porque no se trata por ahora o hasta ahora de una transición de sistema energético, sino de fuente. En realidad es cambiar una fuente por la otra, es traer las fuentes limpias por las fuentes contaminantes. Ahora bien, ¿qué pasa con el derecho a la energía? ¿Qué pasa con la concentración de la renta energética? Bueno, todo eso por ahora no está en la discusión y no está en la agenda. Por eso cuando pensamos en transición energética, no es solo descarbonizar, sino también es poner en cuestión los pilares de la sociedad fósil. Y en esta sociedad fósil aparecieron además los hidrocarburos no convencionales, porque ese es el otro problema para pensar la transición energética. ¿Es solo un tema de calentamiento global? Por supuesto, pero además, poco a poco nos vamos quedando sin gas y petróleo.
tenemos 10, 20, 25 años de los hidrocarburos convencionales y ya está. Cada vez es más caro acceder a la energía, cada vez se usa más energía para acceder a la energía. Ahora bien, los hidrocarburos no convencionales, de esos que sacamos de vaca muerta, han prorrogado la esperanza de seguir contando con gas y petróleo. Gas y petróleo que se vinculan en este caso con una etapa que nosotros llamamos con Juan y otros autores de producción de energías extremas, donde todos los efectos contaminantes, de todos los efectos de intervención en los territorios que esto genera y que esto supone, además de la emisión de gases de efecto invernadero, se generalizan y acentúan. Por eso, y para ir terminando, porque ya tengo unos minutos, me regalan unos minutos. Bueno, por eso acá viene el otro tema. Pensar en una sociedad descarbonizada dentro de una sociedad capitalista, donde este modo de acumulación y de reproducción de las desigualdades sociales que estamos mirando, y otras tantas que no, de las que no hemos dicho mucho todavía, se van a seguir reproduciendo. Y acá vienen las preguntas. ¿Qué tipo de sociedad o qué tipo de modelo de consumo y producción se pueden sostener en una sociedad ahora sí sostenida a futuro en las energías renovables? Y acá viene otro tema. La energía renovable no es la panacea. No es la panacea por varias cuestiones. En primer lugar, porque la energía renovable, hablamos de la energía eólica, solar, a futuro el hidrógeno verde, por ejemplo, requiere muchísimos minerales. Y estos minerales están concentrados en algunos países. Por lo tanto, todos los conflictos geopolíticos que originó y que origina la sociedad fósil van a ser probablemente reproducidos en la sociedad de la energía renovable. ¿Por qué? Por ejemplo, China tiene muchísimos materiales de tierras raras, muchísimos minerales. Ni hablar del extractivismo que supone acceder a estos minerales, ¿no? Porque seguimos hablando de procesos extractivistas, conflictos sociales que van a venir ligados a estos procesos extractivistas, pero además todo un conjunto de minerales que requiere la energía renovable y que están en algunos países, no necesariamente los que tienen gas y petróleo. Argentina tiene litio, Bolivia tiene litio, Chile tiene litio, China tiene minerales raros, y ahí empieza toda una, digamos, una reorganización geopolítica en relación a la energía renovable. Otra cuestión que es importante, si nosotros quisiéramos, dicen algunas agencias de energía, si hoy hiciéramos una transición energética y vamos hacia un capitalismo verde, como quiere Biden, abruptamente, imposible. Se acaban todos los minerales del mundo. No hay forma. No hay forma que esta sociedad de consumo se sostenga, ni siquiera cambiando todas las fuentes en poco tiempo. Un auto eléctrico requiere muchísimo más minerales que un auto que anda a combustible fósil. Y además los combustibles fósiles son... El petróleo en particular es un subsidio a la energía renovable. Entonces ahí viene el otro problema. ¿Por qué se necesita petróleo para producir energía renovable? Superficie en el planeta. Algunas estimaciones hablan de la cantidad de tierra que se necesita para los molinos eólicos. Bueno, ese es otro problema. Entonces, y para ir terminando, Argentina de energía renovable, muy poquito todavía. Tenemos un poco más que el año pasado y que el año anterior. El 13% de la demanda eléctrica proviene de fuentes renovables. En ellas, la mayoría es eólica, seguida por la fotovoltaica y muy poquito de hidráulica. Digamos, el proyecto es ir paulatinamente hacia una matriz renovable, pero gracias a, o por desgracia de Vaca Muerta, este proyecto de irnos hacia la renovable está, por lo menos en nuestro caso, bastante aletargado, porque Argentina ha tomado como una política pública, creo que es de las únicas políticas públicas que tiene nuestro país desde hace muchísimos años, pero de 10, 15 años en esta parte, que es explotar Vaca Muerta, con todos los efectos ambientales, territoriales, sociales que se implican. Pero bueno, de eso por ahí nos ocupamos en un ratito, y bueno, y acá cierro entonces, porque si no ya... Bueno, gracias por esta presentación tuya, porque hay cosas que entonces no voy a profundizar, y está buenísimo para que lo que preparé va a ser un complemento con otro concepto que tiene que ver con el del antropoceno, cómo pensar la crisis socioecológica desde este nuevo paradigma que se presenta como desafiante también, pensando en esto de los desafíos de las ciencias sociales, para nosotros como investigadores de la realidad social, pensar en estas intersecciones entre un montón de dimensiones que tienen que ver con el planeta, que no eran las que veníamos observando
a no ser que tal vez hayas estudiado en la Universidad de La Plata antropología en ciencias naturales, donde desde el comienzo tenés zoología, botánica, física, química, y eso ya te plantea otra perspectiva del posicionamiento del humano dentro del planeta. Entonces voy a hablar un poco también desde la antropología, ¿sí? ¿Cuál es el aporte y por qué nos hicimos tanto eco de este concepto del antropoceno? Voy a arrancar con unos así disparadores para complementar lo que comentó Gabriela respecto a de cuáles son, ¿no?, estos indicadores que nos están mostrando que estamos en una crisis ambiental planetaria. Ups, ¿no tiene? ¿Lo cierro? Sí, bueno, ya habrán escuchado esto y lo vemos cotidianamente, sí, en nuestro propio territorio: deforestación de bosques, contaminación del agua, contaminación de costas y mares, sobreexplotación de mantos acuíferos, erosión de suelos, desertificación, pérdida de la diversidad agrícola, lo cual no es menor, contaminación del agua, destrucción de la capa de ozono y calentamiento global, y muy bien relacionado con la cuestión de los combustibles fósiles, pero también todo el resto de estos indicadores tienen también estricta relación con la cuestión de los combustibles fósiles, porque es la fuente energética que habilitó esas otras prácticas sobre el planeta. Quería hacer como un raconto también pensando en esto de cómo las ciencias sociales se hicieron algún eco, ¿sí?, anteriormente, de estas cuestiones de lo que es pensar la crisis estrictamente desde lo ambiental. Y acá nosotros tenemos el aporte, más que nada desde la sociología del riesgo, que si bien no ha entrado estrictamente en la cuestión de la naturaleza, aunque sí, porque estos autores que estoy mostrando acá, sí, bien vienen del materialismo histórico, sí, del marxismo, donde ya hay una tradición para pensar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, así sea como fuente de recurso, pero que a través de la cuestión de la sociología del riesgo, estrictamente plantean esta cuestión, ¿no?, que es algo derivado de lo social, lo cual no es menor, ¿sí?, para pensar, porque siempre, y un poco lo dijo también Gabriela, la cuestión ambiental en las explicaciones de los procesos sociales y de los cambios históricos quedaba bastante relegada. Hoy hay un montón de historiadores que están revisando, por ejemplo, hasta las explicaciones de lo que fue la Revolución Francesa, donde obviamente hubo una cuestión política, ¿sí?, y social fuerte en relación a la monarquía. No voy a entrar en detalle porque todos ustedes lo habrán estudiado y lo saben, pero en realidad ese momento fue un momento de una gran sequía. Entonces los tributos que se le estaban imponiendo a los campesinos, ¿sí?, respecto, ¿no?, de los tributos que tenían que dar, fue parte de esa revolución. Y eso no está muy dicho en la historia. Entonces, estas cuestiones ambientales también están, poner el foco en eso, están haciendo, digamos, revisar a un montón de pensadores cómo explicaron los procesos que tuvimos como humanidad moderna, por decirlo de alguna manera, a través de la historia y la relación que tuvimos con el clima, en este caso, específicamente, ¿no? La cuestión, bueno, del capitalismo, sí, como ve esta cuestión, ¿no?, de los desastres naturales y el cambio climático como muestro de las externalidades negativas, y toda la puja que hay hoy en día de ciertos movimientos globales que están exigiendo y en el que están involucrados un montón de abogados, y ahí entramos con la cuestión de lo que es pensar la justicia ambiental y la justicia climática a nivel global, de que las empresas, estas que vos mencionaste, Gabriela, deberían incorporar, ¿sí?, en sus costos de producción, todos estos, digamos, todos estos indicadores que yo vi, todos estos efectos, digamos, no deseados colaterales de lo que es la modernidad, digamos, más o menos tardía en la que estamos viviendo, ¿sí? Entra toda la cuestión de, hay un debate en esto de que si es una consecuencia de la industrialización y de la revolución industrial, y acá tiene que ver, ¿no?, cómo pasó después, digamos, de la caída del muro y de los países ex-socialistas, toda la revisión que se hizo de ciertos procesos, ¿sí?, socioeconómicos entre Oriente y Occidente, o entre... Quiero entrar un poco más en cómo se percibe hoy, ¿no? Y algo vos también nombraste, Gabriela, ahí, que es esta cuestión, sí, de la confrontación entre la naturaleza y la acción humana, ¿no? Está este pensamiento de que nosotros como humanos
con nuestras leyes sociales, leyes entre comillas, fuimos contra las leyes, ¿sí?, de la naturaleza, que tiene otros tiempos, ¿sí?, y que nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, nuestro sistema económico impone una velocidad que la naturaleza no tiene tiempo de reponer. Esa es una, como no, de las consecuencias, digamos, de nuestra, digamos, modernidad. Por otro lado, también, otra de las explicaciones, es decir, ¿no?, más filosóficas o de pensadores, es decir, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esta escisión? ¿Sí? Tanto o a este pensamiento, a esta ontología moderna de la dominación, bueno, y ahí tiene que ver, vos también lo nombraste, la cuestión del racionalismo y el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, donde la naturaleza se ve como al servicio del hombre, ¿sí? Habrán visto estos gráficos donde aparece el humano encima de todo, ¿sí?, todo lo que nosotros llamamos el resto de las especies vegetales, animales y demás elementos que consideramos recursos. Y no es menor a veces que yo me estoy trabando con algunos términos, porque una de las cuestiones para mí de salir y de los desafíos que tenemos también las ciencias sociales es empezar a introducir otro tipo de nombres a esto que construimos como recurso. ¿Por qué lo construimos como recurso? Entonces acá hay toda una cuestión más contemporánea, si se quiere, que tiene que ver con todas las teorías más postconstructivistas que nos hacen pensar el mundo en el que vivimos y los elementos con los que nos relacionamos más a una par nuestra, y pensar más en términos de coevolución y no de esto de dominación. Digamos, plantean de cierto modo más allá de las críticas que le puede hacer el materialismo histórico y el marxismo, en el sentido de cómo se construye la realidad desde el postconstructivismo, tiene que ver con esta idea de empezar a corrernos de este lugar de supremacía como humanos y empezar a mirar esos otros elementos también con cierto poder de agencia. Que nosotros cómo construimos desde la teoría social ese poder de agencia de algún modo de estos elementos de la naturaleza cuando hablamos de los desastres naturales, ¿sí? Es decir, hay una respuesta de ciertos componentes ambientales hacia lo que nosotros estamos generando con nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces, para mí lo interesante de toda esa perspectiva teórica, que tiene que ver más con Latour, pero no solo con Latour, sino con también toda una producción teórica desde la antropología, que viene de trabajar desde siempre con lo que nosotros llamamos los pueblos originarios, comunidades tradicionales, etcétera, etcétera, a reconocer que hay otras ontologías, hay otras formas de ser y estar en el mundo. Y esas otras formas de ser y estar en el mundo hoy son más observadas, y no quiero plantearlo desde que lo pongamos desde un romanticismo, que esto también es una crítica de pensar que la única salida, o que la salida para nosotros desde Latinoamérica va por ahí, pero sí que nos están interpelando respecto a pensar más profundamente dónde viene, dónde podemos rastrear digamos, esta forma de pensamiento moderno de que tenemos derecho, de cierto modo, ¿no?, a hacer, digamos, con el planeta lo que se nos ocurra, ¿sí? Acá viene toda la cuestión de los derechos de la naturaleza, ¿sí?, y todo el movimiento que hay en ese sentido, ¿sí? Esa imagen que hay ahí es el primer artículo que sale de Paul Crutzen, que es un estratígrafo. La estratigrafía es una parte de las ciencias geológicas, que él la propone en los años 2000 en una conferencia con otros geoestratígrafos, de que estaban viendo de que ya habían un montón de indicadores a nivel de sedimentos, y esto es lo interesante, ¿sí?, porque no era solo una cuestión de lo que estaba pasando en la cuestión de la expresión, digamos, de estos desastres naturales, sino a nivel de los sedimentos, lo que se estaba viendo a nivel planetario de cómo nosotros estábamos modificando ciertos procesos que el planeta tenía naturales desde miles de millones de años atrás, ¿sí? Y uno de ellos es, por ejemplo, uno de ellos es que se encontraron rocas que se llaman plastoglomerados, es una nueva categoría de roca, donde un mineral, saben que las rocas se forman por minerales, donde hay algo que sería como si fuera un mineral, pero que es el plástico, que son los microplásticos. Es decir, ya hay una parte en los sedimentos a nivel planetario, y esto es lo interesante para mí también de la hipótesis del antropoceno, es que no es que se mira en un lugar, esto se empieza a encontrar en un montón de partes del planeta, ¿sí? Por eso se la plantea como una hipótesis para pensar que estamos en una nueva época geológica.
donde tuvieron que construir la nueva categoría de plasto aglomerado, porque está transformado como un sedimento y se generan como si fueran rocas a partir de esa intervención nuestra que es los plásticos que los generamos nosotros, derivan de los combustibles fósiles, todo termina en los combustibles fósiles. Y en fin, y acá traía otra cuestión, que es el tema esto de la tecnología. Cómo para las ciencias sociales incorporar este trinomio crisis ambiental, intervención humana y desarrollo tecnológico es uno de los primeros desafíos para mí que tenemos. ¿Sí? Voy a seguir un poquito más. Esto de la cuestión de la temporalidad también, de cómo pensar que esta crisis que estamos viviendo no es solo una cuestión, digamos, de este siglo o algo más reciente, sino que son tendencias que vienen, y acá hay una gran discusión entre un montón de pensadores, si es algo que nosotros podemos rastrear desde antes desde la Revolución Industrial, ¿sí? O desde 1950, que vos hablaste de la aceleración, que tiene que ver también con los cambios que se ven a nivel de lo que es el clima. Y estos gráficos que ven acá, ¿se ven bien? Más o menos. Donde ustedes ven las rayitas que se ve la tendencia que aumenta, eso es 1950, ¿sí? Que es el periodo de posguerra, ¿sí? Pero esa tendencia, que si bien ahí se dispara y tiene que ver muy claramente con la urbanización del planeta, donde nosotros ya como humanos estamos completamente asentados en ciudades, en megaciudades, y eso sigue creciendo, son tendencias que vienen de antes y que se explican, digamos, hasta lo que se puede rastrear, tienen que ver con la revolución industrial. Entonces hay un gran debate de si esta época del antropoceno geológica nació en la revolución industrial o en realidad en 1950. Y no solo por estos indicadores de inversión extranjera directa, uso de energía primaria, población urbana, consumo de fertilizantes, grandes represas, uso de agua, producción de papel, transporte, que vos lo nombraste, telecomunicaciones y turismo internacional, todos como indicadores de gran impacto humano en el planeta, sino también porque están asociados a indicadores del aumento del dióxido de carbono, ¿sí? En los propios, digamos, sedimentos, por ejemplo, de la Antártida, cuando a veces habrán escuchado que encontraron los científicos, ¿sí? Y también porque hay un rastreo de... hay alguien que está proponiendo que el primer elemento que nos muestra, digamos, más allá de los plastos aglomerados, que es un descubrimiento más reciente, hay alguien que plantea que el plutonio, digo, alguien son investigadores, ¿sí? De geología y de la física, el plutonio es el primer elemento que se encuentra a nivel de todo el planeta, en todo el planeta, después de las erupciones nucleares, de las pruebas nucleares, ¿sí? De bombas nucleares. Y ahí van tomando, digamos, como ese indicador y otros tantos para decir, bueno, nosotros tenemos una capacidad de transformación, nos guste o no reconocerla, sobre los distintos sistemas, los subsistemas de la Tierra, porque ese es un elemento que es, si bien está, digamos, de manera natural, no está de manera natural suspendido en la atmósfera, solo porque lo hicimos nosotros, digamos, ¿no? A través de estas pruebas, ¿sí? Nucleares. Y abajo yo les puse unos antecedentes, y esto también es interesante considerarlo, porque desde el lado, digamos, de lo que nosotros llamamos el pensamiento religioso, o del pensamiento de algunos exploradores, o de pensadores relacionados también con el arte, hay gente que ya empezó a plantear que nosotros estábamos entrando a partir de lo que fue la revolución industrial, en una tendencia que se nos iba a ir, ¿no? De control, a través, digamos, del avance tecnológico que se veía. Entonces, es llamativo, ¿no? Que ahí Stoppani, que es un italiano, que es un zoólogo, ya habla del antropozoico, ¿no? De decir, bueno, tenemos que pensar que ya estamos en el antropozoico, que estaríamos en una era. Más que época, ya lo plantea como era, que era es, donde dice cenozoico, ¿sí? Es algo más temporal, de mayor profundidad temporal que una época como la que puede ser el antropoceno, que viene después del Holoceno, es decir, hace 10.000, 13.000 años, después del periodo postglacial. Esto no es menor porque tiene que ver con el tema del cambio climático, es decir, la Tierra siempre pasó momentos de glaciación, postglaciación.
La cuestión es que hoy, lo que están viendo los geólogos que trabajan sobre estos temas, es que es como mucho más acelerado a los ritmos que la Tierra tenía propios naturales, ¿sí? A partir, digamos, en parte de los combustibles fósiles. Hay otro, bueno, esto de la nueva época histórica ya lo comenté, que tiene que ver con esto, ¿no? De repensar las explicaciones que hacemos de los procesos, ¿sí? Históricos y de cambio social, ¿sí? que atravesó la humanidad. Y hay otros indicadores que tienen que ver mucho más con los gases, ¿sí? Y la cuestión del cambio climático que vos lo nombraste, y fíjense que lo interesante es que responden a las mismas tendencias que yo mostré antes en los gráficos, ¿sí? Es decir, esas tendencias que vemos de población, lo voy para atrás para que... de inversión extranjera directa, que esto tiene que ver con lo que vos hablaste, Gabriela, de el desarrollo, es decir, el desarrollo de Latinoamérica, como de otros países del sur global, tiene que ver con inversiones de Banco Mundial, BID, etcétera, de países del norte global, y traer, digamos, ellos, liberarse de industrias contaminantes y traerlas, sí, a nuestros territorios. La otra cuestión que me parecía interesante un poco traer, y dado el nombre, ¿no?, de la crisis socioecológica, es que la cuestión del antropoceno viene a plantear que ya no estamos en una crisis ambiental, en realidad estamos en un punto de bifurcación, a partir del cual estamos viviendo como las primeras consecuencias sistémicas del cambio global, ¿sí?, climático, y que no habría punto de retorno. Lamento las noticias, si no la escucharon. Y lo otro que estaba ahí, ¿no?, lo que está abajo ahí escrito, es un poco una definición más asible, digamos, de lo que es esta cuestión del antropoceno, ¿no? Esta huella nuestra sobre el planeta tan activa y extensa que nos hemos vuelto como una fuerza geológica. Cuando hablamos de fuerza geológica, nos referimos, por ejemplo, al vulcanismo, los terremotos y procesos, digamos, naturales de la Tierra que han cambiado eras, que se han hecho pasar de una época geológica a otra. Nosotros, lo que proponen algunos geólogos, y esto es una redisputa entre ellos, porque algunos no están de acuerdo, porque dicen, bueno, paren, ahora es decir, hicimos todo este lío y además ahora somos una fuerza geológica tanto como un volcán y un terremoto. Es un poco una metáfora, pero en realidad ellos lo están, al mirar los indicadores, que algunos los voy a compartir un poquito más adelante, que suplementan estos que ya mostré ahora en los gráficos, ellos consideran que es suficiente material para hablar de que nosotros ya somos una fuerza geológica por el nivel, ¿no?, de somos la especie dominante, porque lo somos, es decir, ocupamos todo el territorio, aunque hay espacios obviamente que no están ocupados, pero que cuando yo me refiero a ocupamos todo el territorio, tiene que ver que, aunque estemos todos hacinados, más o menos hacinados en ciudades medianas, grandes, pequeñas, toda nuestra huella, digamos, todo nuestro lado B, estamos en esta cosa que se ha construido como lo rural, que ya deja de ser rural. Entonces ocupamos todo el territorio de alguna manera. Nuestros impactos, digamos, de la vida urbana están en esos otros territorios que están invisibles a nuestros ojos cuando vivís en la vida urbana, ¿sí?, en el ámbito urbano. Hay otros nombres, sí, para esta época, y que me parece como interesante un poco recuperar, y que tienen que ver con un montón también como desde distintas disciplinas que se empezaron a hacer eco de esto, ¿no? Bueno, ¿qué es el antropoceno? Y empezaron, bueno, obviamente, la primera es la del capitaloceno, y ese es un gran debate que no está saldado. Bueno, ¿es un antropoceno o en realidad esto es el capitaloceno? Bueno, está bien, y de última el capital lo creamos nosotros, digo, tampoco es... nos podemos abstraer, ¿no? Poner un elemento ahí, el capital, que podríamos decir, ¿no?, que metafóricamente puede llegar a tener su vida propia, o capitalismo como religión, pero es parte, ¿no?, de la creación humana. La cuestión es el antropoceno, ¿no?, hacer un juego de palabras, el econoceno, la primacía de la economía como única disciplina capaz de, ¿no?, dirigir el mundo, y sobre la que es la única que deberíamos escuchar para definirlos hacia dónde deberíamos ir, es decir, como echando culpas, ¿no? Esto es un poco como estos nombres son como para decir, bueno, ¿quién tiene la culpa de lo que estamos acá, de lo que llegamos acá? El megaloceno, esta cuestión de poder, que la seguimos viendo, ¿no? Y la vemos hoy en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y hay que rastrear más cosas, ¿no? Obvio, pero las cuestiones, ¿no?, de poder, norte, sur, este, oeste. El plasticoceno, que ya nombré, lo de los plastoaglomerados, ¿no? Ese elemento que reemplazó
a un montón de otros elementos que teníamos. La cuestión del Plantasioceno, y esto es interesante, algunos dicen, acá tenemos que ir más para atrás todavía que la revolución industrial. Tenemos que ir desde el momento que nos empezamos a hacer sociedades sedentarias, porque son los primeros momentos que nos permitieron la acumulación a través de los cereales, que empezó a primar esta idea de la acumulación, ¿sí? en la formación de jefaturas, etcétera, y esto se ve mucho en el registro arqueológico. Se está hablando acá como de 6.000 años para atrás, que es mucho más que la revolución industrial. La cuestión, ¿no?, del tecnoceno, que es, ¿no?, bueno, la culpa la tiene la tecnología, y la cuestión, ¿no?, del tanatoceno, ahí ya más desde el lado filosófico, de que, digamos, sin querer, en algún punto, creamos una sociedad que tiene como mucha tendencia a la muerte, en el sentido de que hay gran, digamos, destrucción de ecosistemas, y por lo tanto de un montón de formas de vida que indirectamente después nos afectan a nosotros también, ¿sí? No solo, digamos, lo que estamos pensando en animales, ecosistemas, sino también de los propios elementos de lo que nos servimos para vivir, el aire, el agua, los suelos, ¿sí? Más latinoamericanamente, el estractoceno. ¿Nosotros qué podríamos decir? Estamos viviendo el estractoceno. Para nosotros el antropoceno es en realidad un estractoceno, que es, ¿no?, todos los extractivismos, y que vos, Gabriela, lo mencionaste. Y la cuestión, ¿no?, del urbanoceno. Y acá, bueno, ¿cuánto estamos? No me queda mucho, me falta un montón. Esto lo voy a pasar, pero tiene que ver un poco como las consecuencias también sociales, ¿no?, que vivimos en lo urbano, si bien nos parece, ¿no?, que es, para algunos cada vez está en mayor cuestionamiento si es el mejor espacio, digamos, para el humano, tiene todas, digamos, estas otras, digamos, caras, ¿no?, que padecemos más o menos según, ¿sí?, quién. Acá traía como algunas alternativas, digamos, de superación, ¿sí?, que tienen que ver con también teóricos que se pusieron desde la biología, y esto es interesante también, ¿no?, de filósofos, biólogos que se pusieron a pensar, bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿Qué hacemos? Es decir, si llegamos a esta situación, ¿no?, más allá de las cuestiones económicas y energéticas que hablamos, ¿qué otras cosas a nivel más de humanidad nos tendríamos que replantear? Y una de estas es esta cuestión, que no sé si ya lo habrán escuchado, las cuestiones de la extensión del parentesco hacia los humanos, es decir, que ¿cómo sería esto de pensar que otros elementos, ¿sí?, no solo las especies animales, sino también otros elementos de lo que consideramos naturaleza, los pondríamos al nivel de parientes? Los dañaríamos de la misma manera, ¿no? Ya sé que hay conflictos a nivel de la familia, nada es color de rosa, ¿no? Pero trae ese pensamiento. Y acá trae la cuestión de lo queer también, pensar los lazos y vínculos que se arman desde otros géneros o lo queer en sí mismo, ¿sí? La cuestión del aeroceno, que es esta cuestión de pensar el aire estrictamente relacionada con los combustibles fósiles, y de eso quiero hablar al final, no sé si me da tiempo o cortamos y después lo hago. La cuestión del buen vivir y la soberanía alimentaria, que algo vos planteaste, Gabriela, y es esta vuelta como a lo local, ¿sí?, a la producción de los alimentos desde lo local, que no es una cuestión por el tema de la soberanía alimentaria, sino que también los climatólogos lo plantean cuando a ellos se les pregunta en el IPCC, en el panel de cambio climático, cuáles son las salidas que ven. Ellos mismos hablan de lo local. Ellos mismos hablan de que los estudios a nivel climático, de los cuales podrían proponer soluciones, son más local-regional. Que no, es decir, si bien hay dinámicas globales, esas dinámicas globales se expresan regionalmente en formas desiguales. ¿Y qué es eso lo que habría que atender? No solo, digamos, lo global, sino eso también, y tampoco descuidar lo global, ¿no?, pero sino que las soluciones para ellos vendrían también de la cuestión más regional. La cuestión del ecofeminismo, ¿no?, que esto es algo muy fuerte, digamos, en Latinoamérica cada vez más, y que también obviamente tiene que ver con muchos procesos, digamos, que se fueron dando en Latinoamérica. La cuestión de los derechos de la naturaleza ya lo nombré. Toda esta cuestión de la justicia social, ambiental y ecológica, que es, cada una de estas podríamos hablar un montón, y no me voy a detener en esto, porque es un montón en sí mismo, pero sí decir que una de las críticas, digamos, que se hace también a la cuestión, a esta, digamos, hipótesis, este paradigma del antropoceno, como para explicar esta nueva época geológica que estamos,
es que trata de poner, como fue elaborado en el norte global, digamos, no es un concepto que viene de Latinoamérica, si bien nosotros podríamos rastrear conceptos similares desde las poblaciones indígenas, pone a la especie humana toda de la misma manera, ¿sí? Hay una homogenización de la especie humana. Y como vos bien dijiste, Gabriela, estamos en desigualdades. Entonces, no es lo mismo la población del norte global que nosotros, ni tampoco las responsabilidades. Pero eso no nos escinde, porque si bien, y ahí yo anotaba unas cosas que vos habías presentado, vos hablaste, bueno, los 3 países sí que más producen emisiones: China, India, Estados Unidos e India. China se produce todo lo que consumimos, casi todo el planeta. Entonces, ahí vienen a jugar, ¿no?, estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo dividimos las responsabilidades? Porque nosotros indirectamente, también, directamente estamos consumiendo también lo que viene de China, ¿no? Europa produce todo, vos compras una marca europea, pero en realidad está producida en China. ¿Sí? Y acá se empieza a diluir esta cuestión, de cierto modo, de las fronteras. No que se diluye políticamente, pero sí a nivel de lo que pasa a nivel global y planetario con estos efectos, ¿sí?, que sobrepasan, principalmente la cuestión del aire y la del cambio climático. Aunque la padezcan las poblaciones, sí, en desventaja, digamos, socioambiental. Toda esta cuestión, y acá traje el concepto del terricidio, ¿no?, que está planteado también como el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, plantea que esta época la podríamos nombrar como la del terricidio, ¿sí?, como una alternativa a esto del antropoceno. ¿Sí? Y cómo desde estos movimientos se plantea, ¿no?, que se debería sostener, digamos, y garantizar realmente la restitución de tierras a poblaciones indígenas. Ustedes saben que hay un montón, digamos, la frontera extractivista avanza cada vez más sobre las poblaciones indígenas. Y lo llamativo, digamos, lo interesante para resaltar de esto, que son en realidad muchos grupos de mujeres las que están resistiendo. Si bien nosotros a veces vemos, ¿no?, todo el conflicto del sur, alrededor de Bariloche, ¿sí?, con los LOF, más varones, pero en realidad en un montón de partes del territorio, digamos, argentino, hay mujeres, ¿sí?, y por eso se agruparon, ¿sí?, empezó el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, entre otras cuestiones. Quería llevar un poco esto también a mi como experiencia personal y de vida, y que tiene que ver por qué también trabajo un poco estos temas. Yo nací y me crié en lo que algunos, no sé si lo conocen, el polo petroquímico de Docsud, del cual salió este trabajo, esta etnografía con Javier Aullero, Inflamable Estudio del Sufrimiento Ambiental, en la cual, digamos, el aire, ¿sí?, que respiramos, digamos, para traer y hacer un poco un link con esta cuestión del antropoceno, y de esto que estamos hablando de la crisis socioecológica, plantea, digamos, a estas comunidades que están en desigualdad socioambiental, de justicia además, de injusticia ambiental, ecológica y unas cuantas más que podría enumerar, ¿sí? Es como un caso, digamos, que lo podemos analizar acá también en Ensenada, ¿sí?, Berisso, ¿sí?, con determinadas industrias, que representa, digamos, esta actividad, ¿no?, de los combustibles fósiles, en este caso en el proceso de destilación, ya no la extracción, pero sí en el proceso de destilación y en la producción de todos estos derivados, y que cada vez hay más estudios que muestran, digamos, más allá del cambio que nosotros vemos a nivel de cómo el cambio climático afecta las sequías, ¿sí?, toda la producción que va a afectar alimentaria, etcétera. También el aire que respiramos tiene una estricta relación con, y cada vez como que se estudia más, enfermedades que nosotros sí padecemos. Algunas más o menos explicadas, pero que ahora con la cuestión de lo que pasó con el COVID, cada vez está más observado el aire, ¿sí? Ahora cualquiera de ustedes piensa más. ¿Me pongo el barbijo, no lo pongo? Hay mucha gente, hay menos gente, ¿sí? A nivel de lo que es el aire, digamos, industrial, lo que es interesante, digamos, pensar, y en relación a esta cuestión de la hipótesis del antropoceno, es que un montón de los contaminantes viajan, así como yo hablé del plutonio, y un montón de otros contaminantes industriales que viajan y se distribuyen. Si bien obviamente las poblaciones
justamente al lado de las destilerías tienen una carga mayor de esta contaminación ambiental, también el resto de la ciudad también, ¿sí? Y acá, otra vez el tema de los combustibles fósiles con lo del transporte, ¿sí? Otra vez ahí el transporte como generador, ¿no? De, como acá, 6.3 millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Un excedente que los bosques y los océanos no pueden absorber. ¿Por qué digamos, traje ahí un poco esa cita? Porque tiene que ver con esto que yo hablaba de los cambios que nosotros hacemos a nivel del funcionamiento de la Tierra, en este caso el componente atmosférico, ¿sí? La Tierra tiene una capacidad de regeneración, pero nuestra forma de vida no da tiempo a que pueda responder de la manera a la que venía respondiendo. Entonces ahí los desastres, ahí las sequías, hay un gran etcétera, ¿sí? El gráfico que está al lado es un gráfico que muestra en 1800, ¿sí? Que tiene que ver ahí con la revolución industrial, cómo se detecta en los sedimentos, principalmente de los casquetes polares, el aumento de la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? Y cómo en 1950 hay casi una duplicación de esa carga, ¿sí? Por eso hablan de el conflicto digamos, entre los del norte global, de cuándo empezaría esta época del Antropoceno. Pero esa marca de 1950 tiene que ver mucho con el tema del transporte y de las grandes ciudades que se empiezan, ¿no? Cada vez a crecer más. Y quería traer, pensando en esto de para ir finalizando, quería traer un proyecto en el que estoy involucrada, y que surge, digamos, como demanda en estas comunidades expuestas a la actividad de los combustibles fósiles. Hay una cuestión, pensando en esto, ¿no? de la justicia ambiental, ¿sí? La justicia ecológica, la justicia social, que tiene que ver con la generación de datos ambientales en estos lugares. En general, y esto tiene que ver, traigo este ejemplo porque una de las, digamos, respuestas que hay a cómo frenar, en parte, o ir a otro tipo de transiciones energéticas, tiene que ver con estos movimientos globales de cuestionar el uso que tenemos de los combustibles fósiles, ¿sí? La realidad es que no hay data ambiental en todos estos lugares, mucho menos en nuestras regiones, ¿sí? Tenemos a veces, acá por ejemplo, para que se den una idea, tenemos estaciones de monitoreo en el país, solo 4 estaciones de monitoreo fija que están radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, y el resto de toda la información que se genera ambiental es la información ambiental que dan las empresas. Entonces, ustedes, supongamos que alguno de ustedes vive en Berisso o en Ensenada y tiene emisiones, llama a Policía Ecológica, como se llame acá, o la Agencia Ambiental, o la SPA, que era antes la OPDS, y bueno, y ahora que esta medida desarticulada, desarmada, no sé cómo se llama, la llaman y ellos van y miran con ustedes, sí, bueno, hay humos, y no te pueden decir qué es, qué concentración, ¿sí? Y más que eso no hacen, y después llaman a la empresa para que la empresa le diga qué hay. Entonces, esto, si bien es una demanda cada vez más presente en algunas comunidades y tiene que ver con este movimiento que nace de injusticia ambiental y racismo ambiental en los Estados Unidos en los años 70, 80 y 90 con más fuerza, genera la creación de algunos dispositivos, como yo pongo ahí, low cost, que en ese momento eran tachos, como los tachos de pintura blanco, que se agarraba el aire cuando una empresa se suponía que estaba emitiendo, agarraban el aire, lo tapaban y lo mandaban a un laboratorio. Obviamente había ingenieros que ayudaban, ¿sí? Todas estas ONG, etc. Pero no había más que eso, había que depender de un laboratorio. Como la tecnología, así como la tecnología, digamos, la ponemos como cierta culpable de esto del tecnoceno, también se generó un montón de movimiento que se llama el movimiento de low cost, que tiene que ver con costos bajos, con tecnología más simple y más accesible para el público que no es estrictamente ingeniero, ni tecnólogo, etcétera. Y nosotros nos embarcamos, ¿sí? Un poco en un grupo que es interdisciplinario, en pensar si podíamos generar alguno de estos tipos de dispositivos para empezar a generar data ambiental de manera independiente. ¿Por qué nos metimos en esto? Porque es necesaria en un punto para, no solo para las comunidades, ¿sí? Para la exigencia, ¿no? del acceso, una mayor accesibilidad a cuestiones de justicia ambiental, sino también para los organismos de control.
¿sí? Que no tienen herramientas, aunque suene raro lo que estoy diciendo, no tienen herramientas, y si las existen son carísimas, hay que importarlas, se depende de una empresa extranjera o de la nube, por ejemplo, y nuestra nube no es muy buena para toda la data ambiental. Entonces nos metimos en un grupo como interdisciplinario en el que está involucrada la comunidad de Inflamable a pensar la creación de un dispositivo de este tipo. Acá quiero traer uno de los desafíos para las ciencias sociales, no solo las ciencias sociales, sino también las experimentales, y que es esta cuestión de abrir los procesos de investigación. Y esto sí es algo que plantea lo que habrán escuchado por ahí, la ciencia ciudadana, la ciencia participativa, que es involucrar a las poblaciones con las que uno trabaja desde la formulación del planteo de la investigación, la generación del dato, el análisis del dato, ¿sí? Suena como toda una teoría lo que estoy diciendo, pero en realidad ya hay prácticas de esto y nosotros en el proyecto nos propusimos hacer esto. ¿Es difícil? Sí, es re difícil. ¿Hay que modificar los tiempos del CONICET? Sí, hay que remodificar los tiempos del CONICET y las agencias financiadoras. Pero ya hay líneas de investigación de este tipo dentro, sí, del propio ministerio. Lo interesante de esto que en nuestros países, a diferencia de otros, por ejemplo del norte global, y cuando hablo de nuestro país hablo de Latinoamérica porque este movimiento también está en Perú, está en Ecuador, está en Brasil, está en Colombia. Termina habiendo mucha articulación entre el organismo de control, ¿sí?, ambiental y de la contaminación y la población expuesta en la generación del dato. Es decir, hay un cambio, ¿sí?, si bien el conflicto, digamos, económico, esto de economía, ambiente, trabajo, ambiente, subsiste, ¿sí?, y es parte, ¿no?, de los procesos también de corrupción, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, hay cierto cambio respecto de eso, porque ellos mismos, digamos, se dan cuenta, digamos, ellos mismos cuando ven estos tipos de dispositivos dicen, bueno, nos pasó a nosotros, bueno, ¿cuántos nos podés hacer de estos? Porque nosotros no tenemos herramienta para ir a controlar la industria. Entonces acá, digamos, además de uno, digamos, de esos desafíos de pensar cómo es abrir un proceso de investigación desde lo científico, está también este desafío de pensar, digamos, la interdisciplina, no compartimentada, vos haces esta parte del proceso, sino en conjunto desde el momento que empezás a trabajar. Eso nos pasó a nosotros que éramos, ya, miren cómo yo me cambié, que ya estoy hablando que éramos programadores, diseñadores industriales, cientistas sociales ambientales y los propios residentes de Inflamable, ¿sí? Y ahí a lo que nosotros nos ayudó un montón es traer, digamos, el marco feminista, ¿sí? Y hay una línea de trabajo que es la inclusión social a través del codiseño de herramientas y dispositivos tecnológicos, para afrontar, digamos, en parte, trajimos ¿no?, esa literatura porque es gente que ya venía en parte trabajando esto, nos permitió allanar de cierto modo algunos de los caminos que eran como que sentíamos como trabas, ¿sí?, en el proceso. Después podemos hablar más, pero bueno, el dispositivo mide presión, monóxido, altitud, humedad, ácido sulfídrico, temperatura, ozono, material particulado 2.5 y 2.10, que tienen que ver mucho con enfermedades respiratorias, digamos, cuando vos tenés determinada presencia de estos de concentraciones de estos gases o del material particulado mayor a determinada concentración, es indicador de riesgo de determinadas enfermedades respiratorias, ¿sí? Que antes solo se hablaba de, bueno, no sé, fíjense si la persona usa carbón en la casa, tiene leña más, ¿no?, en los asentamientos, villas, ¿sí? Y en realidad ahora sí tiene que ver esto con una cuestión más del entorno industrial, pero también del entorno urbano. Es decir, nosotros hicimos mediciones, por ejemplo, desde San Telmo hasta la Reserva Costanera Sur, y vos tenés indicadores que dentro de la Costanera Sur te dan 0. Cuando llegas a la avenida se disparan los indicadores de material particulado y otros de estos gases. Y ¿se acuerdan cuando fueron los incendios? Bueno, que siguen estando los de Rosario y el Delta. Nosotros poníamos estos dispositivos en la ventana y tenías más de 40, cuando el límite para la salud es 15, 14 como máximo. Entonces, ahí la cuestión es, yo pienso, ¿no?, después de haberme embarcado en esto, pero igual siempre trabajé con otras disciplinas, es
cómo nosotros nos tenemos que abrir también a ese diálogo con estos otros campos de conocimiento, y cómo de algún modo lo ambiental nos plantea que la única, en cierto modo, salida es trabajar con esas otras disciplinas. Nosotros desde las ciencias sociales vamos a hacer análisis de los impactos de lo social y eso es re válido de lo que está, pero no estoy tan segura que podamos aportar soluciones solo desde nuestro campo. Y hoy lo que todos sentimos de algún modo, y nos pasa, no sé, yo siento eso por lo menos, o con hablar con otros cientistas sociales que están trabajando en el campo del ambiental, que estamos interpelados a plantear de cierto modo soluciones. Yo no quiero decir que con esto Sensora es una solución A, pero responde a una demanda y a un cierto modo un nicho que no estaba satisfecho y que era una demanda de poblaciones afectadas por la contaminación industrial del combustible fósil y también de organismos de control que tenían que responder y encontrar soluciones A. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartir, por eso había puesto, ¿no?, como uno de los desafíos pensar esta tríada de la crisis ambiental, lo tecnología, ¿sí?, nuestra sociedad humana. Bueno, ese es un QR que pueden ponerlo y van a entrar a la página del proyecto Sensora.ar y bueno, eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta, que tenemos unos minutitos más para compartir con Gabriela y con Débora. No sé si tienen una pregunta o algo para hacer. Yo tengo alguna ahí por ahí, alguna inquietud, pero... Yo tengo una... perdón. No, tengo una en función de lo que dijo Gabriela, que es como, bueno, esto, ¿no?, que ella planteaba sobre el desarrollo, cómo hay, como tú dices, construida a partir de la segunda mitad del siglo pasado, bueno. Y un poco también retomabas algo que está un poco en la agenda, el discurso de comunicación, que ya en el sentido común está muy arraigado, de que se empieza como a colar un poco la cuestión ambiental, que parece un poco como indefinida, digamos, ¿no?, imprecisa, y no se sabe muy bien cuál es el contenido con el que la carga, ¿no?, en esas declaraciones o en esos discursos. Y pasa un poco también, creo yo, o lo que escucha más de los medios de comunicación, con una suerte de dilema que hay, que es entre ambiente y desarrollo, ¿no? Cuando además no solamente no está del todo precisado qué se entiende por ambiente o a qué se refiere cuando hablan de ambiente, sino que sucede lo mismo con desarrollo. Es un concepto súper polisémico y que se usa con distintas articulaciones, ¿no? Desarrollo local, endógeno, entonces, por un lado, bueno, ver un poco cómo veías este dilema, aunque me anticipo un poco, como buenos sociólogos que somos, escapamos a los dilemas, creemos que son falsos dilemas, pero bueno, a lo mejor no. Y en tal caso también digo, bueno, si no es así, ¿cómo se reconcilian, si es que es necesario que se reconcilien estos dos polos, ¿no?, estas dos instancias de ambiente y desarrollo? Bien. Digo, porque entiendo la tensión que hay, ¿no?, entre, bueno, hay otra fórmula con la que también se suele escapar un poco a esa lógica, que se lo escuchaba a Daniel Steinhardt, que es, bueno, no digo que ambiente no, digo que desarrollo, pero con el ambiente adentro. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué querrá decir? ¿Verónica? ¿Qué hacemos así? Sí, preguntá y después ya ahí responden. Bueno, por ahí mi pregunta, no sé si pregunta, pero por ahí aportar a Débora, cuando mencionaba los distintos nombres de antropoceno, como todos los que tenéis también, yo soy de ecografía, claro, estoy acá, o sea, ahí no te escucho. De ecografía soy yo. Sí, todo como algo, bueno, estamos en esto de justamente lo que vos abogás de disciplinas, trabajando en conjunto y trabajando también de relacionarnos con la comunidad. Justamente veía todos los nombres y dentro del área de ecografía tenemos una profesora que está también trabajando en el antropoceno y bueno, ahora más recientemente incorporó otro nombre que es la conjunción de antropo-capitaloceno. Sí. Como para darle, digamos, desde lo social ese énfasis a lo, digamos, sacarlo de la esfera que tiene que ver más con lo geológico. Si
bien ella proviene, digamos, de estudiar desde la geografía física, así que le gustaba más antropoceno. Bueno, viendo después todas las derivaciones que va teniendo, para no quedarse corta, y cuando yo te escucho, tenés una visión muy amplia. Entonces, por ahí, no sé qué es lo que pensás respecto a ese concepto. Es la cuestión como la del ambiente, ¿no? Es decir, y retomo lo que él planteaba, bueno, ¿qué es el ambiente? ¿Era para responder o no? Sí, no, si querés responder, también. Y después me quedó otra preguntita, la otra chiquitita. Físicamente, ¿cómo es ese sensor? Porque veíamos ahí una edificio y demás, me parece re interesante la propuesta. Y esto de construir, digamos, todo el proyecto con la comunidad, me parece que realmente es un aporte innecesario de las ciencias sociales. Por lo tuyo, que me parece también muy importante, cuando pones el énfasis de qué sectores son los que más consumen, que es el transporte, también cómo no se hace visible, digamos, esta relación del transporte y la producción de alimentos. Al momento de los intercambios globales, la producción misma de alimentos está interpelada. No sé si doy el ejemplo de las paltas, ¿no? Nosotros acá tenemos en la Argentina una producción de palta en esta zona de diferentes tipos para todos los gustos paladares. Sin embargo, consumimos paltas chilenas. Los chilenos consumen paltas peruanas. Es un absurdo, digo, ¿cuánto viajan las paltas? ¿Cuántos combustibles se gasta? Más todos los combustibles fósiles que se usan en la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo ves esto también de la invisibilización de las causas reales? No sé, sí, ahí. Yo quería hacer una pregunta porque me vengo preguntando cómo juegan esto, planteaban el rol de China, y yo creo como que todo esto que ustedes describían está en el marco de como el sistema mundial que fueron distintas potencias occidentales que fueron armando la modernidad, el capitalismo, el patrón fósil. Y hoy en día, o sea, la crisis y la disputa que hay acelera la guerra por los recursos, se puede tornar todo más áspero, pero a la vez China fue la más contaminante, la que más usó el carbón en su desarrollo tardío acelerado, pero en los últimos años es como que se está parando o se está queriendo parar a la cabeza de la transición energética, disputa las tecnologías más avanzadas de la transición energética. De hecho se postula, o sea, apunta para mitad de siglo a tener neutralidad de carbono, si no me equivoco. Está a la cabeza de la reforestación, y ahora hace poco hablaban de construir una civilización ecológica para 2049. Entonces me vengo preguntando eso, cómo, o sea, qué perspectivas puede haber a futuro si efectivamente esta tendencia de desoccidentalización y de reconfiguración del orden mundial puede haber alguna perspectiva un poco más esperanzadora a nivel global. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, y podemos hacer que respondan lo que quieran y con lo que tomen. No, vos querías por eso había contenido. ¿Querés responder una hora? Que te había contenido. Vos preguntabas lo del antropoceno, el antropocapitaloceno. Bueno, en un momento, digamos, la respuesta, digamos, de las ciencias sociales y alguna línea de los geólogos había sido, bueno, no es antropoceno, digamos, no vamos a repetir, digamos, el humanismo dentro de la geología. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado era esta cuestión de que, bueno, la cuestión es este sistema del capitalismo, porque en realidad antes de capitalismo había otras formas, ¿no? Otras formaciones económicas, socioeconómicas, ¿sí? Entonces, que somos de sociedades tradicionales y que hay todavía existen en el mundo. Entonces ahí empezó como toda esta disputa de capitaloceno, antropoceno, y en realidad para mí, en esto que vos decís, la visión amplia, para mí son un montón, yo tengo una mirada más de Luciana en ese sentido, y son para mí un montón de procesos que van en paralelo, ¿sí? Brincándose a través de distintos procesos históricos, momentos históricos, revoluciones, lo que quieras llamar, que ponen en diálogo cada una de esas capas. Entonces, el que quiera hablar de capitaloceno para mí está bien, porque está enfocando en una de la dimensión de lo que estamos viviendo como sociedad moderna tardía. El que quiera hablar de antropoceno también está bien. Yo cuando veo esas conclusiones, lo mismo pasa con el concepto de lo que vos traes del ambiente. Bueno, ¿qué es el ambiente? ¿Qué sentidos le ponemos a lo ambiental?
A veces hay gente que habla, de repente ves, pasó a nosotros con el concepto de sufrimiento ambiental, que acuñamos con el caso de Inflamable cuando trabajamos todo esto de los sentidos de la contaminación, la relación ahí con las industrias petroleras. Después había investigadores que empezaban a escribir sufrimiento socioambiental. En realidad, en sí mismo, el concepto de sufrimiento es social. Y por el otro lado, el ambiente es una construcción social nuestra. Es decir, el ambiente para nosotros no es lo mismo que para los Pueblos del norte, que para los mapuche, y así miremos un montón de grupos, ¿sí? De sociedades más tradicionales. Entonces, es un problema nuestro, esa imposibilidad, eso que nos hace ruido, que tiene que ver con esto que hablamos antes, del cartesianismo, el pensamiento racional, esta escisión naturaleza-cultura, esta antología moderna de situarnos encima de. Y es un problema de las ciencias sociales, porque se construyeron sobre esa escisión. Entonces, hoy les hace tanto ruido que necesita agregar los socios. A mí no me hace ruido, porque yo ya parto de que es una construcción social del ambiente. Entonces, entiendo, cuando lo leo, yo tengo esa clave de lectura. Hay un ruido ahí en el investigador. Le hace ruido al investigador, que necesita agregar lo social porque todavía está pensando que lo ambiente es la naturaleza. Y la naturaleza también es una construcción nuestra. La naturaleza no es lo mismo, de nuevo, en otras sociedades. Si bien hay categorizaciones y hay formas de lo que nosotros podríamos llamar pensamiento científico, racional en todos los grupos humanos, pero la construcción es así tan escindida, como dijimos nosotros, y tiene que ver con esta construcción de recursos, con esta construcción de supremacía, dominación, etcétera, que se llevó puesto muchas sociedades tradicionales, que todavía en nuestros territorios perviven de cierto modo. Pero a mí, al que le hace sentir mejor, que lo use, pero para mí ahí hay claramente, cuando veo eso digo, bueno, acá tiene un conflicto el investigador le está haciendo ruido por algún lado. Es mi perspectiva. A terapia. A terapia. No a terapia, pero así por ahí. A ver, yo digo el conflicto. A ver, para hacer el concepto de antrocapitalino, ahí se investigador sí que le hace ruido o te refieres a lo de ambiente. Me refiero más a lo de socioambiental. ¿Sí? No. Entiendo que, a ver, vamos a hacer también, digamos, hay que ser realistas que las disciplinas más ligadas a lo ambiental siempre fueron las experimentales y las duras. Entonces, por eso nosotros también, algunas veces uno agrega el socio, ¿sí? Ambiental, ¿sí? Porque si vos das, depende del público que tengas que va a leer eso, va a leer lo ambiental solamente, ¿no? Desde la experimental y las duras, y va a ver elementos de lo que nosotros llamamos naturaleza o del entorno. Por ejemplo, en el ámbito del CONICET, lo que es la Comisión de Ciencias Ambientales, yo en un momento me presenté como beca doctor, lo cuento porque es la anécdota que refleja lo que nos pasa, digamos. Me presenté con un director ecólogo y un codirector antropólogo a la Comisión de Ciencias Ambientales, porque iba a trabajar una cuestión que tenía que ver con restauración de ecosistemas, era lo que a nuestro criterio correspondía. La Comisión de Ambientales era más o menos con qué desparpajo se presenta una antropóloga a trabajar con un ecólogo la comisión y que lo aprobemos encima de la Comisión de Ciencias Ambientales. Entonces no era la crítica al proyecto, la crítica a los antecedentes académicos del director, era otra. Y dentro de las ciencias ambientales está esa división, la gente que está mirando, que es en realidad con la que yo más trabajo, la mirada interdisciplinaria, que es el ambiente es una construcción social, digamos, al de que reconozcamos que obviamente hay patrones, comportamientos del ecosistema terrestre que son propios del ecosistema terrestre más allá de nosotros, pero que estamos modificando, y toda la otra, digamos, cuestión, digamos, de lo social como si estuviera aparte. Entonces, toda esa parte, esto querés decir, toda la parte interdisciplinaria y toda la parte más dura de las ciencias duras y experimentales, que solamente lo ambiental es lo que podemos medir, es los ecosistemas, la biología. ¿Sí? Entonces, hay una disputa, esto que a vos te hace ruido, digamos, que te decís, bueno, ¿qué sentido le doy? También se está reflejando en la propia tradición de ciertas disciplinas.
yo traigo un poco este concepto del antropoceno porque interpela ahí esto y hace ir, y esto de que cuando vos me presentabas yo traía el concepto esto de la obviación disciplinaria. El concepto de la obviación disciplinaria es un concepto de Ingold, que es un antropólogo, que trabaja más de pensar, digamos, la realidad en un continuo y un devenir, no en escisiones y en compartimentos. Entonces, ¿es un desafío para nosotros? Sí lo es, porque es otra forma de pensar cómo es, de cierto modo, la realidad, sobre qué teorías pensar el mundo en el que vivimos. Entonces, no es que sin gracia esa tensión que vos sentís tiene obviamente un asidero. El tema es que nos sentimos en un nudo, ahí como trabados, y bueno, ¿cómo la resolvemos? Hay unos que eligen socioambiental y otros ambiental, según donde se paren. Para mí es en función de la trayectoria, digamos, en el proceso de investigación, con quiénes trabaja ese investigador, en qué contexto, con quiénes interactúa en el territorio, en su trabajo de campo. Eso es lo que te empieza a abrir un poco eso. Y le pasa lo mismo a los de las ciencias experimentales y duras, cuando tienen que interactuar con nosotros. Hay gente que se abre más y hay gente que no. Pero lo que yo veo es que todo tiende a, en esta crisis que estamos, que ni las ciencias sociales aparte, ni las ambientales aparte, o duras, van a resolver las cosas. Si es que se pueden resolver. Había un par de preguntas más, digo, te habían preguntado por lo del dispositivo y por la cuestión de China y bueno, el desarrollo. No, el desarrollo, bueno, los dilemas efectivamente más que reducirle los sociólogos nos gusta. Vamos y le ponemos un poco el colmillo. Efectivamente es un dilema, nosotros con Juan nos gusta, Juan y con otras personas que están trabajando en la sociología, en la cuestión socioambiental y territorial, hablar de controversias, también de la cuestión sociotécnica, porque de repente frente a un problema que puede convertirse en un problema público, hay diferentes opiniones, opciones, posiciones, de acuerdo a distintos actores sociales, científicos y demás. A ver, la cuestión de desarrollo y ambiente. La noción de desarrollo sustentable, ya desde el año 1987 y a posteriori que usan en general los organismos multilaterales, tiende a conciliar desarrollo y ambiente porque es posible con un respeto a la cuestión ambiental. Esto es, no podemos ahora quemarnos todos los recursos que necesitan las generaciones futuras. Tenemos que usar recursos, pero, digamos, permitiendo que las generaciones futuras también tengan acceso al agua, acceso a la tierra. Está muy lindo, eso sería una sustentabilidad moderada, digamos, como que es posible una conciliación, que me parece que la idea de Steiner va más por el lado de la conciliación y del gobierno actual, que es una sustentabilidad moderada y que apela al regulacionismo. Entonces, regulemos para impedir que la contaminación, que la técnica del fracking, que el uso del cianuro, afecte el territorio y el ambiente de tal manera que las generaciones futuras no puedan usar esos recursos. En lo personal, me parece que el regulacionismo tiene un problema. En primer lugar, que hay, bueno, por ahí, te voy a decir un poquito más que yo, digo, hay ciertas intervenciones sobre el ambiente, sobre el territorio, que no tienen vuelta atrás. No hay forma de, por ejemplo, ahora emitimos gases de efecto invernadero, las empresas emiten y por dentro plantan arbolitos. Bueno, por ahora, como decía Débora, necesitamos 1,5 planetas o 2 planetas Tierra para poder, digamos, restituir lo que consumimos para las futuras generaciones. O sea, la biodiversidad no da más, el planeta no da más. No da más, por lo tanto, necesitas 3 planetas Tierra para poder consumir lo que la humanidad requiere en un año. Ahí ya tenés un problema. Regulás, controlás, quién regula y quién controla. Entonces hay un tema que es que ciertas intervenciones tecnológicas y humanas sobre el territorio no las puedes limpiar, digamos, me pasa una franita. Entonces ahí a mí el regulacionismo me preocupa porque además las instituciones que regulan son las que están con el Estado y muchas veces el Estado con este afán desarrollista de obtener recursos, obtener divisas en el caso de la Argentina y recursos en el caso de América Latina, mira para el Estado. Entonces, miramos por otro lado, contaminamos y entonces hay, como decía Débora, no hay vuelta atrás en ciertos daños ambientales que se están generando. Por eso la idea de sustentabilidad fuerte que están, digamos, llevando adelante comunidades originarias, empresas académicas, dicen, bueno, hay que pensar los recursos como bienes comunes, como bienes colectivos, hay que pensar también en otros saberes, en otros lenguajes de evaluación, en otras alternativas al desarrollo. Como le he mostrado ahora, la cuestión del buen vivir es una de las tantas.
me decían que en Colombia ahora está la noción de sabor bonito o... Vivir sabroso. Vivir sabroso. Vivir sabroso. También en esa línea, porque justamente recuperamos saberes de las comunidades, los saberes de otras poblaciones, para decir, no es no al desarrollo, es alternativas a ese desarrollo. Entonces, cuando vos pensás qué actividades son productivas, bueno, ¿por qué en vez de usar Catamarca para seguir explotando la minería a cielo abierto? Porque se supone, de acuerdo a los datos que publica el Ministerio de Economía, que son falaces además, genera un montón de trabajo. No genera un montón de trabajo. Eso es falaz. No podemos hacer lo mismo en el petróleo y el gas. Ahí hay trabajo, pero es otra cosa. ¿Qué pasa si en Catamarca te dedicas a meter un montón de plata para fomentar el turismo? Porque la gente que ha viajado a Catamarca, no es mi caso, tengo familia, me dicen, la ruta está destruida, no tenés hoteles, no te digo, es una actividad que vos, si querés, está más ligada a un cuidado ambiental diferente. Entonces, la transición justa que están proponiendo los sindicatos. ¿Qué pasa si los trabajos, los hidrocarburos, el carbón, los reemplazas por trabajos más ligados a lo que es la economía verde? No me gusta el término verde, ¿no? Pero a actividades más sustentables ambiental y climáticamente. Entonces, hay alternativas, hay maneras diferentes de vincularse con el desarrollo como un concepto además en debate, no es que uno tiene la verdad revelada. Ahora acaban de aprobar la exploración de petróleo offshore. Entonces decís, primero es exploración. No hay nada que pueda confirmar que no se va a producir un daño ambiental y marítimo con la exploración offshore. Nosotros en Vaca Muerta estuvimos charlando con las comunidades mapuches. Hay aves que ya no están, porque la perforación, el fracking, generó que haya aves que las aves se fueran o se murieran porque comían la alfombra de plumas que ponían para que el petróleo no llegue a la tierra. Se murieron. Las chivas se cayeron a los pozos. Plantas que no crecen más. Hidrógeno verde, estaba leyendo una nota el otro día, están alertando sobre el problema de las granjas eólicas porque la cantidad de viento que se puede generar en Río Negro por el hidrógeno verde, que se produce por electrólisis, con esa mucho viento para producir energía verde, va a generar que la ruta del cóndor se vea complicada. No hay más cóndores. O sea, se están intentando preservar cierta fauna que no va a existir más y seguir produciendo energía de esta manera. Entonces, hay ahí un problema, ¿no? Y el otro problema me parece que tiene que ver con la relación entre desarrollo y pobreza. Desarrollo, ambiente y pobreza. Y esa también es una discusión que en el grupo hemos tenido muchas veces, porque, digamos, hay algo después de años y años de extractivismo de recursos naturales que nos muestre que en América Latina hay menos desigualdad que antes, hay menos pobreza que antes. Entonces, yo le pediría a Steiner, con su discurso pro desarrollo ambiente, que muestre un poco de eso, ¿no? Porque hasta ahora, digo, por ahí ellos consideran que a partir de ahora eso va a ocurrir. El problema es que tenés la aceleración del calentamiento global y la crisis climática que a lo mejor sí la tenía hace 100 años, 50 años, pero no de la magnitud que la tenés ahora. Como dijo Débora, está, no hay vuelta atrás con la crisis planetaria y climática. Entonces, ahora salir a explorar petróleo bajo el mar, digo, ¿para qué? Porque si en 10 años no vamos a poder usar más petróleo y gas. Lo estamos diciendo que la emisión de gas de efecto invernadero tiene un problema y es que el planeta ya no va a ser lo que era antes. Si en 10, 20 años no sé qué vamos a dejar para las futuras generaciones. ¿Vas a seguir invirtiendo en explotar esos recursos? Por esta idea de más trabajo, menos pobreza, bueno, hasta ahora ese desarrollismo no ha podido arrojar cifras que demuestren que desarrollo y ambiente, ese dilema, genere, por ejemplo, menos pobreza. Pero bueno, es un dilema con el que hay que discutir, hay disputas sociales, tampoco lo que llaman el ambientalismo radicalizado, ¿no? No actividad económica, es muy difícil, porque ciertamente hay sectores y grupos sociales que viven también de estas actividades que producen recursos naturales. Entonces ahí hay toda una discusión, pero hay que, digamos, abrir un poco la idea de democratizar la discusión, de escuchar otras comunidades, escuchar otras voces, respecto a qué otras formas posibles de desarrollo encontramos. Y esto conecta con el tema del transporte. Bueno, dentro de estas propuestas está la idea de descentralizar un poco el consumo, ¿no? De que el mercado y la producción se acerque más a las poblaciones, porque es, digamos, es insostenible el circuito de transporte de la producción. Ya no hablamos de humanos, hablamos por lo menos de productos. Entonces, esta idea de descentralizar y democratizar está
Desmercantilizar sería maravilloso, porque eso parece un poco más comunista socialista, pero por lo menos descentralizar y democratizar es un pilar muy importante en lo que implica la transición energética, sin duda. Porque, bueno, más trenes, esto veníamos hablando en el remis, si no empezamos a fomentar los trenes y seguir fomentando los camiones, bueno, aceros eléctricos, lo que pasa es que todavía la batería eléctrica es chiquita, tenés que recargar a cada rato, tenés que tomar los minerales, ahí viene todo el problema. Pero bueno, cada vez que tocas un punto tenés que tocar otros 5. Agarrar este problema en una dimensión sin revisar cómo se articula con otros es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, por ahí del pensamiento sociológico y de las ciencias sociales, tenemos que intentar mirar relaciones entre cosas, relaciones entre partes que constituyen una totalidad. Bueno, ahí hay una parte, es como mirar relaciones, porque si no miramos relaciones, si miramos la parte dentro del todo y explicamos la parte, nos olvidamos cómo se relaciona con otros aspectos de esa otra totalidad, el problema no lo vas a resolver, ¿no? Y me parece, pero digo, hay que discutir, es debate abierto. Y lo de China, bueno, China es un tema, porque es posible, digo, que tienda la descarbonización, pero mientras tanto está fomentando la ruta de la seda, y mientras tanto está invirtiendo en extraer recursos naturales de América Latina. Digo, nosotros exportamos recursos naturales a China, y de China importamos materiales manufactureros. Entonces, el papel de China es complicado, porque además nosotros leímos un libro que se llama El Leviatán Climático, que no me acuerdo los autores, son politólogos, pero además sí. Son activistas ambientales. Ellos proponen una tesis interesante, que en esta idea del Leviatán climático dicen, no es la ONU la que va a poder generar una salida a esta crisis climática. Ellos notaban que quienes podían, o el país que podía generar una salida a la cuestión climática o del calentamiento global era China, por su estilo de hacer las cosas, ¿no? Porque son omnipresentes, porque es colectivista, porque va hacia un lugar y va hacia otro. Entonces, así como es gran parte del problema, algunos dicen, bueno, es gran parte del problema, pero si revierte lo que genera problemas, y en gran parte China es un problema, ¿qué pasa si China es parte de la solución? Pero había, el tema es que China además tiene esta cosa de invertir capitales a través de otras empresas que no parecen chinas. ¿Cuánta hipocresía habrá también en esa idea de descarbonización? Lo que pasa es que China consume carbono. Entonces, bueno, ¿Los autores de ese libro después pueden pasar? Sí, el Leviatán temático era bueno, la primera parte era excelente, la segunda más o menos. Pero bueno, está digital, lo tenemos digital. Era muy provocador, porque claro, decir, bueno, digo, cada nación no va a poder sortear el problema climático que es global, que es como decía Débora, bueno, está bien, las responsabilidades son más del norte global que del sur global, pero vos consumís, vos extraés, y a esta altura de los acontecimientos, en la idea de derecho al desarrollo, que tanto pregonan los países del sur global, dicen, Europa, vos ya te desarrollaste, ahora déjame a mí, es esta idea de déjame a mí explotar, para poder paliar los problemas de pobreza que tengo, de subdesarrollo, de dependencia. Está bien, pero la situación de ahora no es la de hace 50, 60 años, cuando estas discusiones estaban, digamos, en la cresta de la ola de la CEPAL. No es el mismo contexto climático, ambiental, territorial, estás en otra era. En la idea de derecho al desarrollo, y qué sé yo, digamos, sí, seguir explotando vaca muerta, seguir perforando, seguir emitiendo gases de efecto invernadero, que te van a afectar a vos, que van a afectar a Europa, que van a afectar a la África, que van a afectar a todo, y que incluso lo que vos extraes después lo consumen los países del norte global. Entonces, eso también hay que empezar a repensar. Lo que sí parece es que nosotros, en esta disputa norte-sur global, seguimos manteniendo relaciones de dependencia ambiental con los países del norte global, digamos. Que vayan a producir hidrógeno verde acá, es un tema. ¿Por qué? Y porque hay países europeos que si el molino de viento me altera el aire, me altera la visión, hace ruido. Bueno, Río Negro es buenísimo, entonces. Hagamos la granja, hagamos todo, vengan acá. Lo bueno es el discurso de la gobernadora de Río Negro, y es como volver a cargar sus paletos de los años 60. Es increíble. Es lo mismo, seguir reproduciendo el mismo patrón dependentista, extractivista, incluso en una economía descarbonizada. Por eso digo, descarbonización va a resolver algunos problemas importantísimos, que es aceleración de eso lo tenemos que resolver, pero por ahí no terminas resolviendo lo que tiene que ver con las relaciones políticas de dependencia entre europeos y global. Entonces el problema es como un poco agotador. Cuando decís, como socióloga, me pongo Netflix, me voy a hacer que más estúpida me encuentre,
te dejo de pensar porque decís, ay, por Dios. Pero bueno, al otro día te levantás y decís, bueno, ¿cómo así? Pero bueno, la idea con esto es abrir la cabeza y por sobre todas las cosas, yo me formé en la carrera de Sociología de la UBA, así o comparto área de Sociología. Este pensamiento tan clásico de la sociología sigue estando tan presente, no está tanto abrirnos a esto que planteaba vos, ¿no? Hay que abrir, hay que pensar en ontologías relacionales, hay que pensar en ser menos cartesianos de lo que somos, porque nuestra sociología también es parte, es fruto del pensamiento cartesiano. Y la naturaleza es incorporada, por supuesto, pero bueno, nos cuesta a veces, seguimos como pensando en esta escisión y cómo nos cuesta pensar, sentir de otra manera, y es un desafío para nosotros como trabajadores. Sí, por eso hay de la toda sociología, ¿no? de la ciencia, todas las teorías decoloniales, ¿no? Que vienen a aportar y ahí te quería agregar. Perdón, quedan 2 minutitos igual porque son 1:30. Sí, te quería agregar algo en función de lo que está plantada del capitaloceno, que por todo esto que resumiste ahora acá. No, yo solo era lo opinaba. No, pero ahí va que es ese cambio de lo que estás hablando ahora al final. Por eso se plantea que en vez de un antropoceno es un capitaloceno, porque en realidad el antropos, como Homo sapiens, en el mundo ha tenido diferentes formas de vida. ¿Sí? Entonces por eso empieza este dilema de que no, este debate que no, tiene que ser, esto es el capitaloceno. No es que toda la sociedad humana en el mundo vive de la misma manera. Esto es nuestro sistema moderno capitalista, el responsable de esta crisis, ¿sí? Ambiental, socioecológica, planetaria, etcétera, etcétera. Por eso ahí viene eso que vos trajiste. ¿Sí? Claro, sí, la fusión de los dos conceptos. Y por el otro lado, quería agregar con... Sí, pero para no desviarme de lo que dijo ella, sumar ahí, te pide. En esto que vos traes esto, y que Gabriela resume como este no dilema de ambiente, digamos, pobreza y desarrollo, todos lo sepan lo que contaste, tengo un grupo amigo de economistas de Brasil que se pusieron a estudiar, y justo esto tiene que ver con el tema del petróleo offshore, qué pasa con los estados, y con viste que ellos tienen otra división administrativa, que tienen explotación offshore del petróleo. Ellos, el presal, exactamente. Yo estuve en Brasil cuando se hacían las licitaciones del presal, gracias a ellos, ¿no? Yo no saben lo que es los hoteles de lujo, ves a los árabes, es decir, cómo se define ahí la cuestión del presal, más allá de esa cuestión, digamos, etnográfica que no me interesa observar, ellos se pusieron a estudiar qué pasaba con las inversiones de las regalías, de los royalties de esa explotación del petróleo. Y en esta cuestión de pensar que el desarrollo va a venir porque nosotros explotamos el petróleo offshore, que es nuestro y lo tenemos acá, veían que era ridículo, es decir, ridículo, en las cosas que se invertían esas royalties. No había ninguna planificación pensada desde el desarrollo clásico, si quisieras. ¿Por qué? Porque hay, asociada a esta cuestión del dilema, y es una cuestión que tiene que ver, no sé si lo escucharon, que es a partir de lo que trabajan ellos, que hablan de la maldición de los recursos naturales. Y esta cuestión perdón, pero eso es texto holandés, no lo puedo decir. Sí. Holanda. Bueno. Y la cuestión de que por más que digamos, el humano, digamos, la gente que trabaja con cuestiones de energía, cuanto más disponibilidad tenemos de un recurso, más lo usamos. No es que vamos a atender al ahorro, ni que vamos a... Entonces ahí entiendo esta cuestión, bueno, no explotemos más, ¿no? Porque ahora tenemos toda la cuestión del cambio climático encima y las tendencias que son irreversibles. Pero, digamos, lo que ellos ven ahí es que ninguna de estas, es decir, había mayor uso eficiente, pensando en el desarrollo clásico, en los estados que no tenían petróleo que en los que tenían petróleo. En los que tenían petróleo era un derroche, y un derroche mal, es decir, había los indicadores de educación, de salud, a nivel de la infraestructura, eran peores que los que dependían estrictamente del Estado nacional, del gran Estado, en la bajada de recursos. Entonces, es también, ¿no? Es esto, ¿no? Del discurso de que este desarrollo nos va a traer. No nos va a traer, porque no parte de que porque tengas la disponibilidad del recurso. Exactamente, porque es capitalista.
Entonces, bueno, nada, eso era para ir sumando. Bueno, vamos a venir, vamos a usar petróleo, ahora vamos a salimos de acá. Y nosotros veníamos hablando de las ballenas hoy. Yo cuando escuché todos los usuarios dije, ¡chau! ¿Fueron las ballenas? Sí, ojalá que no. ¿Qué pasa con la ruta de migración de las ballenas y el santuario de Puerto Pirámide, vos que venís de Puerto Madryn? Bueno, ese es otro tema. Y estamos comentando esto, ¿no? Pero en realidad eso es parte del desafío de pensar, de correrse de este cartesianismo y pensar que hay otros, ¿no? Seres que también habitan el planeta y que tienen funciones ecológicas que tienen que ver con nuestra sobrevivencia también en el planeta, ¿no? Entonces, incorporar todo eso es un corrimiento, ¿sí? Ontológico que no es fácil de hacer. ¿Sí? Bueno, con eso ahí me parece que está muy bien.